Buenos días, nuevamente, amados hermanos, sean bienvenidos todos. Quienes están aquí físicamente, es un placer, es un gozo tenerlos nuevamente con nosotros. A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, bienvenidos también. Nuestros hermanos que están conectados en esta mañana por mí también, el Señor les bendiga, bienvenidos nuevamente. Y como siempre, deseando que cada momento que compartimos domingo a domingo sea de bendición y también sea de edificación, como lo es para mí, que sea para ustedes también. Ya hemos orado por la palabra de Dios, para que Dios nos ayude a exponernos también, y yo quisiera hacer una breve oración para pedirle al Señor que me dé sabiduría para exponer su palabra. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te glorificamos y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos como iglesia, como familia. Gracias porque has puesto en cada uno de nuestros corazones el querer como el hacer, Señor. El querer estar aquí reunidos, Señor. Nos has aparejado el tiempo, nos has dado salud y vida para poder estar en esta mañana reunidos, alabándote y bendiciéndote, Señor. Llévate la gloria, llévate la honra, porque solo tú la mereces, Padre Santo. Te ruego que me hagas un instrumento útil hoy en tus manos y que me des la capacidad para exponer tu palabra con sencillez, Señor, y que todos podamos entenderla, que podamos ponerla por obra más que todo, Señor, y llevarla a la vida práctica. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Bueno, les pido el favor que nos ubiquemos en sus Biblias en la primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer del verso 13 del capítulo 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 al verso 18, por favor. Si alguno de mis hermanos que están conectados quiere dar lectura a la palabra de Dios, por favor active su micrófono y le damos lectura a la escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 hasta el 18. A ver, ¿quién se anima? Listo, querida tía, adelante. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 4, versículo 13 a 18. del verso 13. Amén. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivíamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. Amén. Bueno, quienes estaban de pie ya pueden sentarse, gracias. Bueno, este es el pasaje que he tomado como texto base para la predicación o para el sermón del día de hoy, amados hermanos. Lleva por título Cristo regresa. Amén. 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 Quisiera empezar con una breve introducción por lo que estamos o vivimos en un mundo que está siendo afectado por el pecado, ¿no? Que está siendo afectado por el egoísmo, por la codicia, por la avaricia, bueno, etcétera, ¿no? Y en consecuencia, miles de personas mueren a diario de diversas enfermedades que están siendo provocadas por el mismo ser humano, ¿no? Por su egoísmo, que en su afán, por su egoísmo y por su avaricia, y en su afán por hacer riquezas, no les importa el daño que puedan causarle a otros, ¿no? Esta es la triste realidad que vivimos en la actualidad, hermanos. Es impresionante y es impactante cuando vemos por los medios que personas jóvenes que hacen deporte, que realizan actividad física diaria o periódicamente, están falleciendo, están muriendo de infarto fulminante, ¿no? Y si eso les pasa a ellos, ¿qué les espera a quienes únicamente caminan de la cocina a la sala, de la sala a la habitación y de la habitación al patio, y bueno, no hacen actividad física ninguna, ¿no? Muchos jóvenes y muchos niños, adultos también mueren de cáncer y de múltiples enfermedades respiratorias, problemas cardíacos, deficiencias renales, bueno, etcétera, ¿no? Vemos también, como decía al principio de la reunión, que muchas personas salen de su casa y no regresan porque mueren en accidentes de tránsito, que son arrollados, son atropellados. Muchas personas se acuestan y no despiertan, ¿no? La muerte acecha por todo lado, y todos estos fallecimientos, hermanos, o la muerte en sí, conlleva a las personas a tener cierta intriga y cierta preocupación por lo que sucederá con una persona después de que muere, ¿no? Y aunque para muchos la muerte es el final de todo, dicen que es un pare de sufrir o es un descansar del sufrimiento, para quienes creemos en nuestro Señor Jesucristo, el morir es ganancia, como bien lo escribe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21, ¿no? Porque en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Amén. Pero es una pregunta y es una intriga que muchas personas tienen. De hecho, recientemente hablaba con una persona y me preguntaba qué sería o qué pasaba con una persona después de que moría, porque recientemente el padre de esa persona había muerto, y eso me dio la oportunidad de explicarle y de mostrarle por las escrituras lo que Dios dice al respecto. Y realmente la palabra de Dios tiene mucha información veraz de lo que pasa con una persona después de que parte. Y partiendo de eso, pues me dio la oportunidad también de compartirle el Evangelio, de compartirle la justicia de Dios, de compartirle lo que es realmente el Evangelio. Bueno, volviendo al texto, hermanos, dice
el texto que tenemos como base para el sermón de hoy nos habla de una doctrina fundamental, primero que todo, ¿no? Una doctrina fundamental de la fe cristiana. ¿Cuál es esa doctrina fundamental? La venida o el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título es Cristo viene. Y eso es algo que debiéramos expresarlo o manifestarlo con alegría, con júbilo, con emoción, con esperanza, ¿no? Porque todos nosotros como creyentes, de hecho cada primer domingo de la semana, en la Santa Cena, que celebramos la Santa Cena, ¿no? Anunciamos la muerte y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos su regreso, su segunda venida. Por eso el tema de hoy, el apóstol Pablo nos habla claramente de esa doctrina fundamental de la palabra de Dios. Y los creyentes, y vemos que esa preocupación que el mundo tiene hoy de qué sucederá después de la muerte, vemos que esa misma preocupación la tenían los creyentes de Tesalónica. Tenían una preocupación por quienes morían y qué sería de ellos. Se preguntaban qué sucedería con ellos cuando Cristo venga y quienes no hayan muerto, cuando Jesús regrese, qué sería de ellos también, ¿no? El verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Comienza diciendo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo usa esta palabra dormir para referirse a la muerte, pues es como una manera de suavizar las cosas, ¿no? Lo que en gramática se conoce como eufemismo, para suavizar las cosas, como para que no suene tan fuerte, porque desafortunadamente la palabra muerte pues es algo que preocupa y que asusta a muchas personas, ¿no? Por eso el apóstol Pablo usa ese término, ¿no? Acerca de los que duermen. Entonces es como una manera de suavizar y de hacer las cosas como más llevaderas, por decirlo de esa manera, ¿no? Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando dice no os entristezcáis, pues ahí muestra la preocupación que los creyentes de Tesalónica tenían, ¿no? Por la muerte de las personas, o por las personas, sus conocidos, ¿no? Porque pues la muerte o la partida de un ser querido es algo que nos causa tristeza, nos causa dolor, ¿no? Que trae aflicción a nuestra alma. Entonces el apóstol Pablo pretende con estas palabras tratar de darles consolación a los creyentes de Tesalónica, y asimismo es una consolación que la podemos aplicar a nosotros porque somos creyentes también, ¿no? Amén. Amén. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros como creyentes tenemos la esperanza de la vida eterna y de la resurrección, ¿no? Como bien lo decía anteriormente. Pero quienes no han creído ni creen en nuestro Señor Jesucristo, pues no tienen esa esperanza. Por eso se afanan, por eso se entristecen más de la cuenta. No quiero decir que cuando una persona muere no nos entristezcamos, porque eso es algo natural, ¿no? Que viene ese dolor a nuestra alma, a nuestro corazón, pero gracias a la consolación que encontramos en la palabra de Dios, a la esperanza que tenemos en Cristo nuestro Señor, pues ese sufrimiento y ese dolor es temporal, ¿no? Es pasajero. A diferencia de quienes no tienen a Cristo ni han creído en Él, pues ese dolor pues va a ser más fuerte, va a ser más agudo, y el hecho de que no tengan esa esperanza de la vida eterna de la resurrección, pues hace que sea más fuerte, ¿no? Seguimos leyendo el verso 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Cuando dice a los que durmieron con él, es decir, a los que murieron con Cristo, o sea, a los que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo, a los que murieron creyendo en él. Y este pasaje, estas mismas palabras muy similares las encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, donde está escrito: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó de entre los muertos. Y por eso somos cristianos, porque Cristo resucitó, ¿no? Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. Porque en el verso 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Pero nuestra fe no es vana, ni mucho menos la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque todas las religiones que se hablan en el mundo, de todos los profetas de cada una de esas religiones, el único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay evidencias científicas, la historia, la arqueología, testigos oculares que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado, como bien está escrito en la palabra de Dios, que se le apareció a más de 500 personas, incluyendo a los apóstoles, a María, que fue la primera que se apareció después de que salió de la tumba, ¿no? Entonces, nuestra fe no es vana, nuestra predicación no es vana, porque Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios y está rogando e intercediendo por cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Por eso en nuestras oraciones, en nuestras peticiones y en nuestros ruegos, siempre nos dirigimos al Padre en el nombre de Cristo, porque Él está ahí como nuestro intermediario, como nuestro intercesor, como nuestro mediador, ¿no? Amén. Amén. Bueno, seguimos con el verso 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este pasaje nos habla claramente que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y que hay un orden para todas las cosas, incluso para resucitar. Y Dios nos muestra en este pasaje que hay un orden, ¿no? Porque dice: por lo cual decimos esto en palabras del Señor. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que es en revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. No es que sean palabras del apóstol Pablo, ¿no? Cuando uno predica, cuando uno habla del Evangelio, uno no habla de sí mismo, sino habla palabra de Dios. Palabras que Dios reveló a quienes escribieron la palabra, para que hoy la tengamos y podamos disfrutar de ella y podamos hablar de ella, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo aclara, dice: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que no iremos delante de ellos, ¿no? Sino que hay un orden, y que los que murieron en Cristo primero, los que han muerto antes que nosotros en Cristo, ellos serán los que van a resucitar primero, ¿no? Pero es importante también en este punto aclarar, hermanos, que todos vamos a resucitar. No solamente creyentes, sino también no creyentes. Y esto lo explica el profeta Daniel claramente en el capítulo 12, que me gustaría que lo leyéramos. Daniel capítulo 12,
verso 2, donde está escrito: y muchos de los que duermen, aquí el escritor de Daniel, también usa el mismo eufemismo, ¿no? Y muchos de los que duermen, o sea, de los que mueren, y muchos de los que duermen, o de los que duermen, de los que mueren, de los que descansan, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, hermanos, que todos vamos a resucitar, ¿no? Pero unos para condenación y otros para vida eterna. Unos para salvación y otros para vergüenza, ¿no? Y según sea nuestra creencia, según como hayamos muerto, si moremos con Cristo, pues vamos a resucitar para vida eterna, porque Cristo es la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Quienes mueran sin Cristo, sin haber creído en Cristo, pues resucitarán para vergüenza y para condenación eterna, ¿no? Es lo que nos muestra la palabra de Dios claramente, hermanos. Y si leemos pasando al verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, leyendo este verso, nos confirma una vez más lo que se dice en el verso 15, ¿no? Que los que mueren con Cristo, lo que leíamos en el verso 15, ¿no? Que no precederemos a los que durmieron, ¿no? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que no vamos a resucitar primero, no vamos a ir delante de ellos, ¿no? Y el verso 16 lo confirma: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, es decir, los que han muerto creyendo en nuestro Señor Jesucristo, los que han muerto, los que antes de morir aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿no? Entonces dice, resucitarán primero. En este punto quiero aclarar algo, y es que no va a ser un arcángel quien toque la trompeta. Hay quienes enseñan que es el arcángel Miguel o que es un arcángel, pero si ponemos cuidado a los detalles de la palabra de Dios, pues vamos a ver claramente que no es un arcángel, sino que es el Señor mismo, ¿no? Cristo, porque dice, porque el Señor mismo, no un arcángel, sino el Señor mismo, con voz de arcángel y con voz de trompeta, es quien hará ese llamado, ¿no? Esa trompeta es como ese llamado, ¿no? Que hace a todos los que están muertos, que han dormido con Cristo, ¿no? Y siguiendo con el texto, hermanos, el verso 17 dice, luego nosotros, o sea, sigue el orden, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esto es maravilloso leer estas palabras, hermanas, porque eso nos habla de esperanza, ¿no? Que si no hemos muerto antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá por nosotros, ¿no? Y esta es una promesa clara que encontramos en el Evangelio de Juan, más exactamente en el capítulo 14, ¿no? Del verso 1 en adelante, donde en palabras del apóstol Juan dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
palabras de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ustedes también estéis. Amén. Esta es una promesa del Señor. Las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. 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 Gloria a Dios. Todo lo que el Señor nos ha prometido, lo ha cumplido. No hay nada, absolutamente nada, que el Señor no nos haya cumplido de lo que nos ha prometido, hermanos. Y esta es una promesa maravillosa del Señor, que nos muestra que Él va a venir por su iglesia. Cuando dice vendré y me tomaré a mí mismo, se refiere a la iglesia, ¿sí? La iglesia, somos el cuerpo de Cristo, con Cristo como nuestra cabeza. Entonces, por eso dice vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, viene por su iglesia. Es una promesa maravillosa, hermanos. Que una vez nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, si no hemos muerto, estaremos con el Señor siempre, por toda la eternidad. Ahora, si queremos estar con Cristo toda la eternidad, a veces queremos estar con Cristo, pasar con Él toda una eternidad, pero no queremos pasar tiempo con Él aquí en esta tierra, ¿no? Y la manera de pasar tiempo con Él es pues a través de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la congregación, con los hermanos de la familia de la fe, porque somos un cuerpo y debemos estar unidos, en armonía, en coinonía, en paz, en amor. Amén. Así que si queremos estar con el Señor por siempre, por toda la eternidad, pues empecemos desde ya a querer pasar tiempo con Él en oración, leyendo su palabra, meditándola, profundizándola. Probablemente nos falte ocupar más tiempo en las cosas del Señor, pero mientras tengamos vida podemos ir mejorando, ir acercándonos más a Él. Verso 18 termina diciendo el apóstol Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, cuando dice alentaos los unos a los otros, es para que no estemos entristecidos, para que no estemos preocupados, ¿sí? Para que no estemos con duda, para que no nos aflijamos, sino para que más bien estemos contentos, para que estemos alegres, para que estemos esperanzados, que esa esperanza de la vida eterna y de la resurrección la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Son muchos los predicadores que han dado una fecha para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que han profetizado, pero la palabra bien dice que si el profeta profetizare y no se cumpliere, pues simplemente es un mentiroso más, ¿no? Porque la palabra de Dios es clara en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que va a venir? Sí, la palabra de Dios lo asegura y lo dice en más de un pasaje de la Escritura, pero no dice cuándo. Si alguien se atreve a dar una fecha, pues simplemente está hablando de su propio corazón, mas no está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Porque el mismo contexto del pasaje nos habla claramente, ¿no? En el verso 2 del capítulo 5 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y qué ladrón avisa a qué hora de la noche va a venir? Ninguno, ¿cierto? Por eso dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Ningún ladrón avisa a qué horas de la noche va a entrar o a qué casa o a qué familia va a ir a robar, ¿no? Así de que nadie puede atreverse a dar una fecha específica para la venida del Señor. Es más, nuestro Señor Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 24, hermanos, Cristo nuestro Señor, en Mateo 24 nos habla claramente al respecto también, ¿no? Mateo 24, verso 42. Dice el verso 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, el día y la hora de la venida del Señor, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, solamente Dios. En este caso, nuestro Señor Jesucristo está hablando como hombre, ¿no? En su humanidad, porque sabemos que Cristo es Dios y que Dios todo lo sabe, pero en este caso, Cristo está hablando como hombre en su humanidad, ¿no? Y es Cristo mismo quien nos muestra, quien nos da a entender, ¿no? Que el día y la hora nadie lo sabe, por tanto nadie debiera atreverse o tener la osadía de decir que Cristo va a venir tal día, en tal hora o en tal fecha, porque simplemente está envanecido. Habla de su propio corazón. Y lo realmente importante, hermanos, no es cuándo viene, ni a qué hora viene, sino tener la convicción por la palabra de Dios de que Cristo viene. Estar convencidos y además de eso, estar preparados, hermanos. Ese creo que es uno de los puntos más importantes acerca de este tema. Cristo viene y que estemos preparados, hermanos. Ahora, ¿cómo nos preparamos para la venida de Cristo? Cristo mismo lo dice en el verso 42 de Mateo capítulo 24. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El velar tiene que ver con el estar atento, con el vigilar, con estar pendiente, ¿no? Estar alerta a las señales que nos da la palabra de Dios, porque desafortunadamente los judíos hasta el día de hoy, mayoría de los judíos hasta el día de hoy están esperando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no estuvieron atentos a las señales que tenían en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la Torá. No estuvieron atentos a las profecías mesiánicas. Hay más de 300 profecías cumplidas, profecías de nuestro Señor Jesucristo cumplidas en su persona, en su ministerio. Y todas esas profecías están ahí en el Antiguo Testamento. Cómo iban a ser, dónde iban a ser, cómo iba a ser su ministerio, cómo iban a repartir sus ropas, lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer. Todo, absolutamente todo está ahí. Y esas profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dan fiabilidad también para creer que la palabra de Dios es verdad, que la suma de su palabra es verdad. Y Cristo se lo dijo a sus discípulos orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero los judíos, como no estuvieron atentos a las señales, por estar pendientes pendientes a sus ritos y a sus tradiciones, pues no vieron esas señales y no vieron al Mesías, y estuvo con ellos y estuvo entre ellos y no lo vieron. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta siempre la palabra de Dios, que tengamos en cuenta las señales que tenemos acerca de la venida de Cristo. Y lo más importante, aparte de la venida de Cristo, es estar preparados, velando,
orando, estando en oración con Dios, en comunión con Dios, con nuestros hermanos, viviendo en arrepentimiento, viviendo en santificación, dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, ser dóciles a la palabra de Dios, no dejarnos distraer del diablo. Ayer precisamente compartíamos con los hermanos pastores en una reunión que hacemos todos los sábados, hablábamos de no olvidar las maquinaciones del diablo, de no ignorar las maquinaciones del diablo. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es la presa más favorita para el diablo? Todo aquel que se disponga y que se decida a hacer la voluntad de Dios. Porque el diablo no quiere que hagamos la voluntad de Dios. El diablo quiere engañar. El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero Cristo, nuestro Señor, vino a salvarnos y a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Así que si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Si tenemos a Cristo, estaremos con Él por toda la eternidad. Y demos gracias a Dios, hermanos, porque Cristo viene, Cristo regresa, y regresa por su iglesia, y en Él tenemos la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Amén. Amén. ¿Cuánto nos gozamos por ello? ¿Cuánto nos alegramos? Glorifiquemos y démosle gracias a Dios por ello, hermanos. Señor Dios y Padre de la gloria, te agradecemos inmensamente por esta tu palabra que nos llena de esperanza, de aliento, de ánimo para no entristecernos y para no preocuparnos ni asustarnos más de la cuenta, Señor. Gracias porque en cada testimonio que está escrito en tu palabra, Señor, podemos alentarnos y podemos confiar, Señor. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a estar vigilantes, a estar preparados para el encuentro con nuestro Dios, como está escrito en tu palabra, como tú lo dijiste al pueblo de Israel: prepárate para el encuentro con tu Dios, Señor. Asimismo, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos estar preparados para ese encuentro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te adoramos en esta mañana y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga.